El título de nuestra predicación de hoy es ¿por qué Jesús manda callar a los demonios? Por eso les digo pues que no cuadra para nada con... No faltará pues quien le mande pues a la novia o a la esposa. Mira, un detalle del día. Bueno, Marcos 1:21. Entraron en Capernaum. Y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno, sacudiendo al hombre violentamente, salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Este es Pedro. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Jesús respondió: «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Esta es la palabra del Señor. Señor, te pedimos por la gracia de tu Espíritu Santo que, así como el Espíritu inspiró la palabra, ilumine nuestros corazones para entenderla y aplicarla. Te lo pedimos, Padre, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hazlo ahora, hazlo de nuevo. Te lo pedimos. Amén. Bueno, como verán, nuestro texto tiene varias referencias al tema de los demonios. Verso 25, bueno, el 24 y el 25, verso 34, verso 39, y también en el capítulo 3 y 5, en el capítulo 3, verso 11, se repite este asunto de que Jesús mande callar a los demonios, o que les ordene que no hablen. En mi experiencia sirviendo en la enseñanza bíblica, yo he aprendido que uno debe encontrar en un texto bíblico cuáles son los elementos paradójicos, como los elementos donde se refleja un problema humano, una realidad humana, y cómo la palabra de Dios trae con el poder de su gracia una solución, una respuesta. A veces esos elementos tienen connotaciones paradójicas muy intrigantes. No sé si usted lo ha notado, pero en el verso 24, todo lo que dice este demonio es verdad. Es verdad que Jesús de Nazaret se ha entrometido. Vaya palabra. Es verdad que Jesús ha venido a destruir, 1 de Juan 3:8, a deshacer las obras del diablo. Y es verdad lo que el demonio dice: yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Entonces, ¿por qué lo manda a callar? Y
pues el título de la exposición, ¿por qué Jesús manda a callar a los demonios? Se me ocurre que cuando aparezca en YouTube, seguramente es de esos títulos en estas redes sociales que la gente busca mucho, ¿no? Esos títulos que generan toda suerte de intereses. Para usted en particular, me pregunto si usted tiene alguna opinión sobre asuntos de guerra espiritual, si se ha preguntado si usted o su familia vive bajo el efecto o la influencia de un poder demoníaco. Y creo que es importante hacerse esas preguntas. No pretendemos en esta exposición responder todas las preguntas sobre el tema de demonología, por supuesto hay mucho en esa materia y mucho que nos enseña la Biblia, pero la Biblia, si bien nos enseña muchas cosas, no nos enseña todo sobre este tema. Hay cosas que Dios ha decidido revelar, hay otras que no. Y de entrada yo quisiera advertirle que tenga cuidado con personas que dan la impresión de que se las saben todas en esta materia. Así que a manera de introducción yo quiero como compartir unas cosas que sabemos y unas que no sabemos, antes de responder la pregunta que es el título de nuestra exposición. Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que los demonios son entidades creadas por Dios pero en rebeldía contra Él. Esas entidades no lo saben todo, por eso hacen preguntas. Creen en Dios de una manera que los lleva a condenación, no a salvación, y particularmente saben quién es Jesús. Van camino a un tormento eterno, por eso le preguntan a Jesús por qué los atormenta en Mateo 8:29 antes de tiempo. Marcos nos informa mucho sobre este tema. Nos dice que estas entidades coexisten con o en las personas, particularmente aún en personas religiosas, aún en personas que leen la Biblia y que adoran a Dios. Jesús ha delegado autoridad mediante la oración a sus discípulos para que liberen personas de sus demonios. Los demonios no salen de las personas en la misma forma, método o implicación. Los demonios declaran que la presencia de Jesús les atormenta. Eso ya es todo un dato. Que Jesús se entromete con ellos de una manera irresistible, como vemos en la declaración de nuestro texto. Pero hay cosas que no nos dice la Biblia sobre este tema y que no se nos permite especular. ¿Cuándo o cómo llegan este tipo de entidades a tener control sobre las personas? No lo sabemos. Podemos decir que siempre las personas que llegan a tener estas condiciones se han vinculado a estas situaciones a través del pecado, 1 de Juan 3:8, pero no nos dice por qué todos nosotros antes de venir a Cristo no estábamos endemoniados si todos somos pecadores. ¿Qué límites tiene Satanás? La Biblia dice que tiene límites, pero no los entendemos claramente. Sabemos que las personas poseídas por demonios pueden en la mayoría de los casos, o por lo menos por un tiempo, funcionar normalmente, en una manera que quienes les rodean no pensarían que tienen dicha condición. Ese es aparentemente el caso de este personaje. Pero no podemos entender qué porcentaje o aspecto de su vida es controlado por esta influencia. ¿Por qué pueden funcionar aún siendo endemoniados? ¿Es la persona endemoniada consciente de que lo es? No nos dice qué parte particular de la enseñanza bíblica se hizo irresistible para este demonio o en otros casos. Solo observamos que tuvieron que correr y someterse a Cristo mientras Él estaba enseñando la palabra de Dios. En la sinagoga se leía y se oraba con la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo particular aquel día? El texto nos dice que se admiraban de su doctrina, pero no podríamos pensar que Jesús ese día estaba enseñando sobre demonología. ¿Por qué reventó precisamente aquel día? No nos dice qué clase de gritos o movimientos violentos representan una posesión. No hay una sintomatología específica aquí. No nos deja ver, nos deja ver que en un momento se manifestó y que fue evidente para todos, pero no nos permite decir qué caracteriza o qué clase de gritos o movimientos son los que tiene una persona cuando tiene estas posesiones o influencias demoníacas. Hay un caso más adelante donde una madre viene a traerle su hijita a Jesús y la misma mamá dice, ayúdala porque está demonizada. Pero si queremos responder esa pregunta, ¿por qué Jesús manda callar a los demonios? Una pregunta, tres respuestas.
Les voy a leer las respuestas primero para que se asusten desde el principio. Primera respuesta. Escuche bien. ¿Por qué Jesús manda callar a los demonios? Porque Jesucristo no va a permitir que se interrumpa la predicación del Evangelio. Eso me fascina. Bueno, pero tengo que leerle estas preguntas. La segunda respuesta. Porque Jesucristo quiere afirmar claramente su autoridad y la autoridad de su palabra. Y en tercer lugar, porque Jesús está ocupado en formar a sus discípulos. Primera respuesta. Jesucristo no va a permitir que se interrumpa la predicación de su palabra. Es muy interesante que los demonios reaccionan ante la enseñanza de Jesús. Jesús no estaba haciendo una cruzada, no anunciaba que iba a echar fuera demonios, nada de esas veleidades que se ven a veces en ciertos círculos. Sencillamente estaba enseñando. Y los demonios no resistieron. Y empezó a gritar y a decir voces y todo. Jesús le ordena callar. Le ordena callar antes de expulsarlo. La mayor intromisión de Jesús es por medio de su palabra. Cuando a Jesús se le invoca o se le requiere para una liberación, no llega con crucifijos y agua bendita. No busca una persona experimentada. Lee, enseña la Biblia y ora con la palabra de Dios. Como su primer encuentro en la tentación en el desierto, escrito está. Y me encanta esa idea y esa palabra, intromisión. Intromisión. La mayor intromisión de Jesús y del reino de Dios en los reinos de los hombres es con el poder de su palabra. Y Él no va a permitir que esto se interrumpa. Porque también la palabra es la mayor arma dada al creyente. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra corre y abre puertas. Como decíamos la semana pasada, la palabra no está presa. O en el salmo de nuestra liturgia de hoy, la palabra es la que desgaja los cedros, la que mueve las montañas, la que sacude la creación. Es arma de defensa y de ataque. Es la espada de dos filos. Jesús no llega con mantras mecánicas, supersticiosas de palabras particulares. Él llega con el arma poderosa de enseñar y difundir la palabra de Dios. Y no va a permitir que su predicación sea interrumpida por fuerza humana o por fuerza demoníaca. Es que la misma palabra nos deja ver aquí que es el mayor tormento para los demonios. Ahí yo debo parar y hacer una pequeña aplicación con ustedes. Escúcheme bien, por favor. Si usted descubre que no le molestan las telenovelas de las abuelas, ni tampoco le molestan los cantos de los borrachos, ni se resiente o se resiste al ruido de la ciudad y de la música que no es de su preferencia, pero siente un cierto escozor e incomodidad cuando alguien lee la Biblia o menciona la Biblia o le predica la Biblia, usted debería estar muy preocupado. Independiente de que usted sea consciente que está bajo influencia demoníaca o no, he aquí una evidencia absoluta de que usted no está en el reino de Dios. Cuando usted no ve la palabra de Dios y dice como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. El salmista se sorprende con ese hecho. No dice, oh, cuánto amo tus promesas. Oh, cuánto amo tus bendiciones. Sino, oh, cuánto amo tu ley. La ley que nos conmina a obedecer. Y él se sorprende diciendo, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué me pasó a mí? Que yo escucho la palabra de Dios y quiero saber más. ¿Qué me pasó a mí? Que yo anhelo escuchar más de eso que están diciendo, leer más, conocer más. Pero
Y cuando usted ve que a alguien le predica la Biblia, le dice algo de la Biblia, usted siente como incomodidad, por favor, por el bien de su alma, preocúpese. El texto mismo presenta la majestad de la palabra de Dios. Una palabra de Dios que no sabemos siquiera qué era lo que Jesús estaba enseñando. Y el hombre endemoniado no resiste y tiene que reventar. Porque aquí estaba siendo invadido su territorio, su vida, sus oídos, su alma, de un instrumento sobrenatural, que es la palabra de Dios. El mayor efecto en la vida de un cristiano es el poder de la palabra de Dios. Jesucristo no quiere la publicidad de los demonios. Él no quiere que los demonios estén asustando a la gente para que busquen a Jesús. Cosa que cuando yo lo leí la primera vez, yo dije, pero por favor, si yo hubiera estado al lado de Jesús y hubiera sido un poco más atrevido que Pedro y Andrés, yo le hubiera dicho, Señor, déjelos que los demonios los asusten. Imagínense si un sábado por la noche, el Señor en su soberanía, porque Satanás tiene límites puestos por Dios, permite el Señor que sábado por la noche, no importa dónde esté, viendo su serie favorita de cine, estando en la discoteca, yendo con sus amigos, en su casa con su familia, donde usted esté, usted entienda esta realidad espiritual de los demonios. Y al día siguiente, filas, miles de personas haciendo fila para entrar a un lugar donde le hablen de Dios, le prediquen la palabra de Dios y le presenten al único que tiene autoridad sobre esos entes espirituales que atormentan tantas vidas y tantas familias. Yo le hubiera dicho, Señor, déles un poquito de susto. Esta gente de Medellín está anestesiada por la diversión de las redes sociales, por la diversión del placer, por sus propias preocupaciones, y ellos necesitan ser sacudidos, pero Jesús decide que sea su palabra. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué Jesús no trae a las personas a su reino a través del miedo y el susto? Como si se metieran en cualquier lugar huyendo de una balacera. ¿Saben por qué Dios no lo hace así? Por su gloria. Por la gloria de su predicación. Él nos ha enseñado la locura y la gloria de la predicación, que es la que se entromete en nuestra alma y nos hace venir arrepentidos, creyendo en sus promesas de perdón y de una nueva vida. Bueno, la segunda respuesta, porque Jesucristo quiere afirmar claramente su autoridad. Este tema de mandar callar a los demonios, no sé, seguramente usted no comete tantos pecados con su boca como yo, pero usted podrá entender que es muy doloroso cuando a uno lo mandan callar. Tal vez deberíamos hacer el ejercicio de cuándo fue la última vez que te mandaron callar. Como el futbolista, que durante la semana los comentaristas han denigrado de su capacidad, han dicho que una mala contratación no sirve para nada. Las personas de los otros equipos se burlan de él, en el estadio todo el mundo se burla de él, pero este futbolista hace una de esas jugadas maravillosas que hacen estos deportistas que uno no sabe cómo logró y hizo el gol de la victoria. Ese futbolista se va hacia la tribuna del equipo contrario y hacia los comentaristas que están allá elevados difundiendo para todo el país y los manda a callar. Ese asunto de aquí llegó una autoridad que manda a callar. Hay un anhelo en nuestro corazón de esa autoridad, en dos niveles. Un primer nivel es de verlo en otros. Yo quiero estar ahí. Cuando en la manifestación, en el último día de la historia como la conocemos, Jesús se presente y el texto de Filipenses nos dice claramente, toda rodilla se doblará. No solo los cristianos doblaremos nuestra rodilla, no tendrán que obligarnos, pero el ateo,
El académico que se ufanaba de tener 2 o 3 teorías que cambian cada semana para negarse a creer que hay un universo espiritual que desconoce y que camina a una eternidad de condenación. Esas personas y todos los demonios, toda la creación va a ponerse de rodillas y decir: Jesús es el Señor, para gloria. Yo quiero estar ese día ahí. No sé si por la glorificación se nos va a permitir burlarnos de esas personas. Pensaría que no. Pero permítanme esa carnalidad. Cuánto quiero estar en ese momento. Pero hay otra dimensión del anhelo de esa autoridad que manda a callar. Y es cuando nos mandan a callar a nosotros. Yo no sé si usted ha visto esa idea del niño rebelde. Yo tengo mis nietos, ¿no? Yo les hablo demasiado a mis nietos. Entonces, ese es, bueno, ahí la mamá le quita el juguete y se hace así, y pone la cara así. Está gritando con todos los poros de su piel: estoy enojado, no te quiero, no me gustó, todo eso. Pero entonces la mamá de repente lo deja ahí en el cuarto. Pero el niño así se va detrás de la mamá. ¿No se han dado cuenta? Se va detrás de la mamá. El niño quiere que la mamá se dé cuenta que él está enojado. No se puede desprender de esa autoridad. Sobresale en estos textos que los mismos demonios corrían a Jesús a decirle: no nos atormentes. Capítulo 5, versos 6 y 7. El demoniado corre a Jesús a decirle: no me atormentes. Si yo estuviera en ese hombre, yo no correría a Jesús, yo me alejaría de Jesús. Necesita estar bajo esa autoridad aún en el evento de ser atormentado. Como el niño rebelde que tiene que estar al lado de la mamá y persigue a la mamá por toda para decirle que está enojado, que está molesto con la autoridad de mamá. Y yo quiero decirle: tú y yo necesitamos esa autoridad y vivir bajo esa autoridad. Pensé que sería apropiado compartirles algo del testimonio de C.S. Lewis, famoso apologista cristiano, reconocido como quizás una de las mentes más influyentes del siglo XX en la apologética cristiana. Miren cómo él describe su conversión. Imagínenme estando solo en Magdalene, que era el colegio dentro de la Universidad de Oxford donde él enseñó. Noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se alejaba por unos segundos de mi trabajo. El lento venir de aquel a quien yo honestamente había tratado de no conocer. Aquel a quien yo había temido finalmente me alcanzó. En 1929 me entregué y admití que Dios era Dios y me arrodillé y oré. Aquella noche yo era el converso más desanimado e indispuesto de toda Inglaterra. Entré en el cristianismo gritando y pataleando. ¿Cuánto necesitamos esa autoridad? Y así como opera sobre los demonios, opera sobre los seres humanos para atraerlos magnéticamente a Él y someterlos a su palabra. Ahora nuestro texto también muestra cómo Jesús administra su autoridad. Miren la diferencia. Al demonio lo manda callar. A la suegra de Pedro la atiende como todo un médico tierno y amoroso. Al endemoniado no le presta la atención, pero a esta dama le presta toda su atención en su propia casa, le visita. ¿Cómo hemos de responder a esa autoridad de Jesús? La autoridad de Jesús es admirada, pero no necesariamente obedecida. Usted puede admirar un predicador y buscarlo, pero eso no le hace una persona cristiana sometida a Cristo. Ya en el verso 29 se indica que los discípulos tomaron una posición y llevaron a Jesús a su casa. En ese capítulo 5 que sigue en Marcos y estudiaremos más adelante, una población vive el milagro de liberación de un hombre que era poseído por una legión de demonios. Los demonios salen de él, entran en los cerdos se desprenden por un despeñadero y se ahogan. La conclusión de la población, allí lo veremos,
es pedirle a Jesús que por favor se vaya de aquella localidad. Uno piensa que quizás eran un poco sensatos y sabían qué tan atravesada estaba su cultura por los demonios. Y sabían que si Jesús se quedaba en medio de ellos, toda la población iba a desaparecer. En consecuencia, consideran a Jesús un enemigo público y le ruegan que salga de allí. Los discípulos, por el contrario, verso 29, tan pronto como salieron de la sinagoga, los llevaron a su casa. Esta es la autoridad que, aunque atemoriza porque no entienden todo lo que pasó, por favor, aquí está el Señor del universo reprendiendo a los demonios con una sola palabra, echándolos fuera. Aquí está el Señor de señores. Y ellos dicen, lo queremos en nuestra casa. Y eso nos lleva a ver un poco más la tercera respuesta. Es cierto que Jesús manda a callar los demonios para establecer que Él no va a permitir que entidades demoníacas o humanas paren, interrumpan la predicación del Evangelio. Y eso ha sido así en las culturas, países o naciones más antagonistas al cristianismo. En las épocas más difíciles, Dios ha seguido con sus misioneros, sus traductores bíblicos, sus maestros de teología, sus pastores, sus evangelistas. Dios no va a permitir que nada ni nadie pare la predicación del Evangelio. No habrá mayor prosperidad para ti. No habrá mayor recompensa para ti que cuando tú apoyes la difusión y la enseñanza de la palabra de Dios. Pero es cierto que Jesús también está aquí estableciendo su autoridad. Que su autoridad no está basada en principios y valores que acepta la gente, o en un movimiento de discípulos de amor. Él es el Señor del universo que manda callar los demonios, punto. Él es el Señor. Pero la tercera respuesta me parece a mí que es hacia donde conducen estos textos. Jesús manda callar a los demonios porque Jesús está dedicado a la formación de sus discípulos. Jesús quiere que ellos observen, capten el fondo de lo que pasa aquí. Por supuesto, el poder de su palabra y de su enseñanza, pero permítanme introducir una palabra que me encanta, pero no está en la Biblia. Es una palabra que viene del mundo de la filosofía, a principios del siglo pasado, y es la palabra cosmovisión. Yo creo que Jesús está guiando a sus discípulos a tener una cosmovisión bíblica, a ver la realidad, cosmovisión, a verlo todo a través de Él, a entender la realidad más allá de cómo ellos la entienden. Y claro, hay formas equivocadas de entender estos textos bíblicos. Por ejemplo, usted podría leer la primera historia e irse con esos predicadores que ven demonios en todo, que todas las enfermedades son demonios, todos los problemas familiares son demonios, todas las situaciones donde hay dificultad son demonios, y ellos se creen con el deber y a veces hasta con el poder de limpiar a la gente de todos sus demonios y demás. Pero el texto no nos permite eso, porque en la segunda escena aparece una señora que está enferma de fiebre, posiblemente una infección. Jesús se acerca a ella, la toca y seguramente por su poder, no nos da muchos detalles, la señora es curada, pero es tratada de una manera hermosa. Esa señora no tiene ningún demonio. Es un cuerpo físico que por efectos de la caída descrita en Génesis 3, nuestros cuerpos se enferman. Entonces no permite ver la realidad encerrada en ese paradigma espiritualista o espiritista de que todo se resuelve con demonios. Pero tampoco permite leer la segunda historia y empezar a tratar de entender terapéuticamente a Jesús. Miren que realmente ahí no hay nada espiritual. Es sencillamente tocar, compartir, ser empático y solidario, lo cual libera unas hormonas en el cuerpo que hacen que la persona se autosane. No, porque en la historia del endemoniado efectivamente es un endemoniado que está diciendo cosas que otros no saben, que está postrándose ante Jesús y que responde de manera enérgica en contra de la palabra de Dios.
Los dos tipos de cosmovisión que Jesús no quiere que tú, como discípulo de Cristo, tengas. En primer lugar, Él no quiere que tengas una cosmovisión animista o espiritista, que ve en todo lo creado espíritus, conectados como por una suerte de energía universal y misteriosa que lo gobierna todo. Pero tú eres hombre y mujer posmoderna. Tú tratas a tu perro como si tu perro tuviera alma. De hecho, hay funerales y cementerios para perros donde al perrito se le dice: y nos veremos en el más allá. O hay quienes abrazan el árbol para tener la energía del árbol, o el planeta para controlar el destino, porque tú todavía crees en el horóscopo, pensando que esos planetas y cómo se alinean determinan tu futuro. Y eso se llama animismo. Pensar que objetos creados de la naturaleza tienen alguna suerte de poder, y tú, como buen paisa, eres agorero. No pasas debajo de una escalera y cuando ves un gato negro te asustas, y te dicen una cosa 3 veces te pones en pánico. Pero tú también eres hija de tu generación, que no solo tiene este animismo, sino el naturalismo. Y el naturalismo es que piensa que todo está empacado en explicaciones científicas que pueden verificarse en un laboratorio. Te enseñaron en la escuela la doctrina de la evolución. A propósito, la doctrina de la evolución es una doctrina de fe, porque parte de la creencia de que la materia es eterna. ¿De dónde vino esa materia? No, ellos no saben, esa materia estaba ahí desde toda la eternidad. Y a partir de eso se construye un universo encerrado por leyes naturales. Todo lo que pasa tiene alguna explicación. No se abren a la posibilidad de que hay muchas cosas que no tienen explicación en el mundo natural, porque Dios nos creó con alma, espíritu y eternidad, y Él es el Señor de todo, espíritu perfecto, Dios de dioses, luz de luz, Señor de señores. ¿Cuál es la cosmovisión que Jesús quiere que tú tengas? Que no encierra todo en el espiritismo, ni encierra todo en el naturalismo. Bueno, el verso 27 dice que todos se quedaron asustados, se preguntaban: ¿qué es esto? Claro, el alma humana apenas entra en contacto con el evangelio dice: ¿qué es esto? Y posteriormente va a decir: ¿quién es este? Pero miren la expresión: una enseñanza nueva. Esto era gente que leía el Antiguo Testamento. Es que estamos en una sinagoga. Aquí no estamos en una facultad de filosofía de cualquier universidad colombiana. Estamos en una sinagoga donde se leía solamente el Antiguo Testamento, se cantaba y se oraba la Biblia. Pero la misma gente está diciendo: aquí hay algo nuevo, y esto es lo nuevo. La realidad no es solo lo que tú ves. Hay poderes espirituales, hay una realidad espiritual. Tú fuiste creada con espíritu, un alma, que vas a darle cuentas a Dios cuando te mueras. Hay eternidad. Y esa eternidad será de condenación o de glorificación en Cristo. Y durante este tiempo de la vida tú tomas decisiones con respecto a la eternidad. Pero sobre todo Jesús quiere que sus discípulos entiendan que Él es la clave para entender ese universo espiritual y este universo material y cómo se conectan. Y eres la clave para que tú tengas seguridad de qué pasaría después de la muerte. ¿Cómo puedes tener paz con Dios? ¿Cómo tu alma puede ser liberada de los demonios o del pecado en el que has sido esclavizado? ¿Cómo puedes tener una nueva vida habitada por el poder del Espíritu Santo? Jesús quiere que entiendan esta enseñanza nueva. Hagamos unas conclusiones y una aplicación. Conclusión. Aquí todo tiene que ver con la palabra de Dios, su predicación, su autoridad y la formación de los discípulos en la comprensión del universo, de la cosmovisión bíblica. En primer lugar, se va a decir que la difusión y propagación de la palabra de Dios no va a parar, independiente de nosotros.
Dios ha prometido que la exposición bíblica, la presentación del Evangelio en todas las culturas, razas, naciones, no va a parar. En segundo lugar, que la palabra de Dios seguirá liberando de demonios. De los demonios que se esconden dentro de la religiosidad, sea judía, evangélica, católica o científica. Pero sobre todo, estos discípulos deben aprender a apegarse a Jesús. Y eso nos lleva a la aplicación. Yo quiero mostrarles en esos versos 35 a 37 algo que es glorioso. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Ellos están en la casa de Pedro y Andrés, ¿no? Hasta el final de la noche Jesús está liberando demonios, sanando, todo el pueblo se agolpa en la puerta de aquella casa. Verso 35, muy de madrugada. Jesús madruga. Ese dato es importante para los jóvenes. Cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús hacía el devocional. Bueno, lo glorioso es esto. Verso 36. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo en la madrugada, cuando más se agolpa el miedo, cuando uno siente más su soledad y su fragilidad. Ustedes jóvenes todavía duermen hasta las 11 de la mañana y ni se dan cuenta del mundo, pero los que nos despertamos en medio de la noche sabemos que las madrugadas son los momentos más duros de la vida, donde nos sentimos impotentes, donde nos acosan las culpas, donde se sobreviene tanto temor. Y en ese momento, Pedro abre los ojos y no ve a Jesús. Se le perdió Jesús. Llama de inmediato a Andrés, a Juan, porque esto es un colectivo que sale a buscarlo. ¿Dónde está Jesús? No hay que buscarlo. Seguramente se fue al barrio, alguna manguita que había por allá, por fin lo logran encontrar. Y por eso entiende uno ahí en el verso 37 que todo el mundo te busca. Ese todo, ¿no? Nunca entiendan todo como todo, ¿no? Pero es el sentimiento de no podemos vivir sin ti. Y eso es más grande y más glorioso que ver liberaciones de demonios o cientos de enfermos sanados y todos esos derramamientos de poder. Más glorioso es que tu alma sienta que no puede vivir sin Jesús. Jesús los invitó a seguirlo. Ellos lo siguieron, pero lo siguieron en una forma tal que no era seguirlo a la sinagoga los domingos por la mañana. Lindo, vienen los domingos por la mañana a la iglesia. Lindo. Ayuda. Pero a las 4 de la mañana. Jesús los invitó a seguir, pero no era seguirlo para recibir milagros y ver milagros. Claro que necesitamos sus milagros, pero era algo más. Era esto, aferrarse a Jesús. Ellos estaban siendo formados en medio de estos acontecimientos de sinagoga, con eventos espectaculares, gritería, demonios que se callan, en medio de una casa que se llena de enfermos y todos son sanados. Estaban siendo formados para algo más glorioso: el alma que se aferra a Jesús. Ese que tiene poder, que es el punto de contacto entre lo visible y lo invisible, entre la eternidad y la temporalidad, entre el pecado y el perdón, entre el espíritu humano agobiado por el pecado y el espíritu humano visitado por la gloria del Espíritu Santo. Él es el punto de contacto y ellos aprenden
aferrarse a Jesús. ¿Sigues tú a Jesús? Tú no sigues a Jesús. Tú sigues la plata. Tú sigues la belleza. ¿Cuántas cosas haces por la belleza? Tú sigues la fama. ¿Cuántas cosas haces por la fama? Tú sigues la construcción de una empresa y de un nombre. Tú no sigues a Jesús. Y en estas escrituras, el Señor de nuevo te llama. Es por eso que el llamamiento de Jesús siempre va a implicar en el Evangelio el arrepentimiento, el dejar, el reconocer cuán demonizada está mi autoimagen, mi trabajo, mi búsqueda de placer. Cuán demonizados están mis sueños y cuánto necesito a Jesús. Cantábamos en nuestros cantos de hoy muy bellos: sed, 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 sed. No puedo vivir, no puedo hacer nada sin ti. Y ellos estaban aprendiendo eso, y por eso dejan la multitud que está ahí en la mismísima casa de Pedro. Había podido construir un emporio religioso en su casa, Pedro. Cuando Jesús le dice: no, yo no vine a eso, vámonos a otras aldeitas a predicar. Y él deja eso, la oportunidad de su vida, de construir ahí su negocio espiritual. Pero es que eso no es el Evangelio. El Evangelio es aferrarte a Jesús de Nazaret en arrepentimiento y fe. Cierra tus ojos y ora al Señor. Señor, estamos aquí, así como estos discípulos estuvieron allí, siguiéndote en las sinagogas y en las casas y en las aldeas. La diferencia la haces tú. Y eres tú el que regala esta fe para aferrarnos a ti. Nosotros nos aferramos a muchos invisibles: un sueño, un futuro, una idea, una autoimagen. Tú nos llamas y recibimos tu llamado. Queremos recibir tu palabra de autoridad en nuestro corazón. Yo te quiero orar por aquellos que están siendo llamados hoy al Evangelio del Señor Jesucristo, a pedir perdón por su pecado, a doblar sus rodillas delante de Él antes de que sea tarde. Te pido que tú, con el poder de tu Espíritu Santo, abras sus ojos para recibir fe, para entender las cosas espirituales que son entendidas por el poder del Espíritu Santo, para entender esta dimensión sobrenatural que nosotros no podemos manipular ni usar. Solo nos podemos doblar en adoración delante de tu majestad. Atráelos a ti, Padre, te lo pedimos, y úsanos como iglesia para hacer cada vez más amoroso instrumento en tus manos para la conversión de hombres y mujeres. Yo te quiero pedir también por quienes ya caminamos contigo, Señor. Que nos ayudes a identificar cosas que nos aferran a ti, decisiones puntuales que haremos sobre esta semana, sobre la administración de nuestro tiempo, recursos, relaciones. También decisiones sobre cosas que sentimos que obstruyen el seguimiento del Evangelio, nuestro discipulado. A cada uno de nosotros, yo sé que tú tienes el poder de mostrarnos cosas específicas y puntuales, de modo que esta palabra sea claramente aplicada esta semana por tu pueblo. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.